Muy buenas tardes, estimado docente. Un gusto para mí y mis compañeros poderlos saludar en la tarde de hoy. A continuación haremos nuestra presentación sobre el Sistema Único de Proponentes, lo cual estará a cargo de mis compañeros, la señorita Paola Machado, Milena Mosquera, Marjorie López, Ana Fonseca y el suscrito quien le habla, Diógenes Rodríguez. El RUT es un registro único de proponentes. Este registro de recreación legal delegado a las cámaras de comercio, en el cual deben ser inscritos todas las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliarias o con sucursal en Colombia que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, cuya finalidad es suministrar a estas entidades o a todas las personas interesadas la información relacionada con una contratista, particularmente en lo relacionado con sus requisitos habilitantes de experiencia contractual, su capacidad jurídica, su capacidad financiera o su financiación de experiencia, cuando se aplica cada uno de los trámites. Primero hablaremos de la inscripción. Aplica para nuevos proponentes y para aquellas personas quienes hayan cesado los efectos jurídicos por no renovar su registro único de proponentes en el tiempo establecido por la ley. La inscripción puede ser solicitada en cualquier momento. La renovación. Este trámite que prorroga la vigencia de la inscripción en el RUT y sus efectos. Esto se debe realizar entre el 1 de enero y el 5º día hábil del mes de abril de cada año. En caso dado de no efectuarse en ese término, cesarán los efectos jurídicos y proponentes y deberán tramitar de nuevo su inscripción. La actualización. El proponente inscrito puede modificar en cualquier momento la información que corresponde a su experiencia y capacidad jurídica. Los proponentes no podrán modificar la información financiera reportada en la inscripción o renovación. Las normas vigentes definen en qué caso se puede presentar la actualización de los datos financieros o cuando sea una orden de autoridad competente. Pasemos al cambio de domicilio. Este trámite se lleva a cabo para el proponente inscrito y vigente en el RUT que ha cambiado su domicilio principal y producto de esta situación se debe trasladar a su registro único de proponentes. En el evento en que el proponente no esté inscrito en el registro a cargo de las cámaras de comercio y cambia su domicilio, deberá solicitar la actualización del RUT por traslado de domicilio sin costo alguno. Cancelación. Es la solicitud voluntaria del proponente para no continuar con el RUT y se hace a través del diligenciamiento o formulario juez relacionado a la parte de cancelación y puede redireccionarse en cualquier momento. ¿Cuánto tarda el trámite? La solicitud de actualización, renovación en el registro único de proponentes se resuelve dentro de los 15 días hábiles siguientes a su radicación, de acuerdo en lo previsto en los artículos 14 y 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. No obstante, cada Cámara de Comercio puede establecer promesas de servicio en los términos legales. ¿Qué costo tiene? El gobierno nacional fijó las tarifas que deben sufragarse en favor de las cámaras de comercio por concepto de registro de proponentes en el artículo 2224617, el decreto 1074 de 2015. Las tarifas vigentes para el año 2024 son las siguientes. Inscripción por cada proponente, 751.000 pesos. Renovación por cada proponente, 751.000 pesos. Actualización o modificación del edificio de la inscripción, 401.000 pesos. Certificado, 68.000 pesos. Expedición de copias, 3.700 pesos. ¿Cuándo se debe renovar el RUT? Debe renovarse de forma anual
entre el 1 de enero y hasta el 5.º día hábil del mes de abril de cada año. Sí. Y tener en cuenta la fecha de inscripción del proponente. En la renovación debe actualizar. Al renovar en la fecha estipulada del RUT, usted podrá tener ventajas como estar habilitado para contratar con el Estado, obtener certificados actualizados o mantener vigente los efectos del registro. ¿Qué sucede si no renuevas el RUT? Si el proponente no renueva su inscripción en el RUT, dentro de los términos legalmente establecidos, cesarán todos efectos jurídicos y deberá solicitar una nueva inscripción con todos los requisitos legales. Requisitos para la inscripción del RUT. Como primera medida encontramos el formulario único de registro empresarial RUES, debidamente diligenciado y firmado. Copia del registro único tributario expedido por la DIAN. Seguido, declaración de cumplimiento de pago de parafiscales, según el artículo 50 de la Ley 789 del 2002. Certificación de tamaño de la empresa y criterios establecidos del decreto 957 del 2019. Dentro de los requisitos de la inscripción de RUT encontramos los estados financieros de la entidad y los estados financieros consolidados del grupo empresarial, cuando la norma aplicable lo exige, auditados con sus notas, estado de situación financiera, estado de resultados. Si el interesado no tiene la antigüedad suficiente para tener estados financieros a corte 31 de diciembre, debe inscribirse con estados financieros de corte trimestral suscritos por el representante legal o contador. Recuerde que la información suministrada en el RUT debe ser coherente con la que consta en el registro mercantil o en la entidad sin ánimo de lucro. De la misma manera, deberá existir una certificación firmada por el contador o revisor fiscal en su caso, en la que se establezcan las equivalencias distintas a las cuentas, o en el evento en el que las partidas contables sean distintas en las exigidas en el decreto 1082 del 2015. Otro de los requisitos para la inscripción del RUT está el certificado expedido por el representante legal y el contador, auditor o revisor fiscal, según el caso en el que conste la identificación de los miembros del grupo empresarial, la situación de control y los controlantes y controlados, en el caso de que exista situación de control, copia de los documentos adicionales exigidos por la Superintendencia de Sociedades y sometidos a su inspección, vigilancia y control. Y de conformidad con lo previsto en los decretos 359 y 579 del 2021, los trámites de inscripción y proponente podrá aportar la información financiera correspondiente a los 3 últimos años. Los requisitos para personas jurídicas no inscritas en registros de Cámara de Comercio o registro mercantil o entidades sin ánimo de lucro. Para esta inscripción, el RUT deberá aportar la siguiente información: formulario de registro único empresarial, RUES, debidamente diligenciado y firmado, copia del registro único tributario expedido por la DIAN, certificación de existencia y representación legal emitido por la entidad competente con fecha de expedición no superior a 2 meses, sin antelación, en el cual deberá reunir cuanto menos los siguientes datos: nombre o razón social completa del proponente. Continuar con nuestra exposición sobre el registro único de proponentes, nos centraremos en un punto crítico para un grupo específico de entidades: las personas jurídicas que no están inscritas en los registros a cargo de Cámara de Comercio, es decir, que no cuentan con un registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro. Como mencionamos antes, para una inscripción en el RUN, estas entidades deben aportar el formulario del RUE y una copia del RUN. Pero en el documento central, que analizaremos ahora en detalle, es el certificado de existencia y representación legal. Este certificado debe ser emitido por la entidad competente. Es importante que su fecha de expedición no sea superior a 2 meses de antelación. La clave para una inscripción exitosa es que este certificado reúna como mínimo
una serie de datos esenciales que se detallan en nuestras diapositivas. Los datos indispensables que deben aparecer en este certificado son los siguientes. Primero, el nombre o razón social completa del proponente. Segundo, la modificación de la razón social que se haya podido presentar. Tercero, el tipo, número y fecha del documento de constitución o creación de la persona jurídica. Cuarto, la fecha, la clase de documento y la entidad que reconoce la personería jurídica. Y finalmente, el dato que cierra esta sección, la duración de la persona jurídica. Como ven, la exactitud y la inclusión de cada uno de estos datos en el certificado de existencia y representación legal son cruciales para las personas jurídicas que no están abajo en el registro tradicional de Cámara de Comercio. Un certificado incompleto o incorrecto puede generar demora en el proceso de inscripción del RUN. Recuerde que la información financiera reportada en el RUT debe ser coherente con la que consta en su registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo con lo previsto en los decretos 359 y 579 del año 2021. En el trámite, el proponente podrá aportar la información financiera correspondiente a los últimos 3 años al respectivo acto. Ventajas del registro único de proponentes RUT. Este RUT contiene proveedores de las cuales se certifica su idoneidad. Da publicidad a los requisitos que habilitan al proponente por sus capacidades. Permite la participación a los proponentes a procesos de contratación. ¿Cuándo no debe inscribirse en el RUT? Cuando hay contratación directa, contratos de mínima cuantía, contratos para la prestación de servicios de salud, contratos de concesión de cualquier índole, enajenación de bienes del Estado. ¿Cuándo se debe renovar el RUT? El registro único de proponentes debe ser renovado anualmente entre el 1 de enero hasta el 5º día de abril de cada año, sin tener en cuenta la fecha de inscripción del proponente. ¿Cuándo se debe renovar el RUT? Al darse la renovación de las fechas estipuladas, el RUT se podrá tener ciertas ventajas, como está habilitado para contratar con el Estado, obtener certificados ya actualizados, tener vigente los efectos de registro. En dicho caso, que el proponente no renueva su inscripción en el RUT dentro del término legalmente, cesará sus efectos jurídicos y deberá solicitar nuevamente su inscripción, que es el código UNPSC, el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas. Es una metodología uniforme de codificación que es utilizada para la clasificación de productos y servicios. El proponente se autoclasifica de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de la ONU. Cuando quedan en firme las actuaciones en el RUT. El Código Estándar de los Productos y Servicios de las Naciones Unidas es una metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios. Para efecto de las inscripciones en el registro único de proponentes, el interesado debe indicar los códigos
que correspondan, expresándolos hasta el tercer nivel, es decir, que la codificación a certificar debe tener por lo menos 6 dígitos, los cuales corresponden al seguimiento, a la familia y a la clase de bienes y servicios a ofrecer, a las distintas entidades estatales por el proponente. Las actuaciones instintas por la Cámara de Comercio en el registro único de proponentes quedarán en firmes pasados 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación en el registro único empresarial y social, siempre y cuando no se haya interpuesto recursos algunos contra esta actuación. En el registro único de proponentes RUT se registran la siguiente información: datos generales del proponente, capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera, capacidad organizacional, clasificación del proponente en base a los bienes, orden y servicios que ofrecerán las entidades estatales, reportes efectuados por las entidades estatales de los contratos adjudicados, en ejecución y ejecutados, multas, sanciones e inhabilidades del proponente, las normativas asociadas al trámite, la legislación asociada, Ley 80 de 1993, dice que por lo cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Ley 1550 del 2007 dice que por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia. En la Ley 180 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre las contrataciones de recursos públicos. Ley 1789 del 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social, y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. Ley 1905 del 2004, por medio de la cual se modifica la Ley 590 del 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana, y se dictan otras disposiciones. La Ley 1450 del 2011 dice que por lo cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo del 2010-2014. Ley 1454 del 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, a la efectividad del control de la gestión. Decreto 019 del 2012, que dice que por lo cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites necesarios
existente en la administración pública. Decreto 1074 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industrial y Turismo. Decreto 957 del 2019, adicionado al Decreto 1074 del 2015, por el cual se adiciona el capítulo 13 al título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 del 2015. Decreto Único del Sector Comercial, Industrial y Turismo, y se reglamenta en el artículo 2 de la Ley 590 del 2000, modificado por el artículo 43